Bueno, comencemos con las preguntas laborales. Dale. ¿Cómo empezaste con la música? Laboralmente, profesionalmente fue a partir de esa actuación, porque de esa que te contaba del año 85. Porque hasta ahí yo cantaba en el pueblo por gusto nada más, con un gran amigo, Alberto Chacón, y trabajaba de otra cosa, o sea, era un empleado administrativo de una bodega. Así que éramos felices cantando ahí en el pueblo, hasta en los lugares más raros, ¿no? Íbamos a los camarines, por ejemplo, en la cancha del Club 25 de Mayo, en la misma plaza, en el tanque del agua que daba agua potable al pueblo. Hay que subir, y de allá éramos felices haciendo eso. Pero ese hecho que te comento del año 85 fue porque cuando terminé de cantar y ya terminaba el festival que se hizo, me llamaron y me pagaron. Y para mí eso era una novedad, o sea, jamás se me hubiese ocurrido de que yo iba a cobrar por una actuación. Y me volví a mi casa, me acuerdo, me volví a Philips con esa imagen, con esa idea. Digo, pero si esto puede ser tomado como un trabajo, pues hay que hacerlo bien y hay que hacerlo en serio. No es que yo lo venía haciendo mal, sino que hay que ponerse a estudiar más, crecer, mejorar siempre en lo que estábamos haciendo. Así que bueno, así fue y así empecé profesionalmente con la música. ¿Y has tenido que sacrificar algo por tu carrera? Y por ahí la presencia en la casa. Mira, te cuento una, por ejemplo. Mi hija cumple los años el 20 de julio, el Día del Amigo. Y yo creo que el primer año yo estuve, el segundo año también, pero de ahí pasaron unos 11 años que yo el día de su cumpleaños no estaba en casa. Porque al ser el Día del Amigo salía a trabajo, había que ir a cantar a distintas reuniones y entonces me perdía el cumpleaños de mi hija, por ejemplo. O no estar cuando viajás y no estar en fechas así muy puntuales. Yo creo que eso es parte de lo que uno puede haber sacrificado, porque no es que me haya quedado que haya tenido que tomar una elección, esto o esto otro, no, porque la parte artística le fue ganando siempre la pulseada a cualquier otra actividad. Y hablamos sobre tu estilo en particular y cómo llegaste a él. Sobre el estilo, eso también fue producto del camino. Mira, por ejemplo, si tengo la guitarra, ¿me pueden pasar la guitarra que voy a...? Yo esa primera actuación vine haciendo rock. Éramos todo revolucionario, ¿viste? Como era, nada que ver con lo que hago ahora, ¿eh? Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Esta es una canción viejísima de Bob Day, que después fue muy famosa en una película que se llamó Tango Feroz. Contaba la vida de Tanguito, uno de los grandes próceres del rock. ¿Por qué empecé en el rock? Porque también fui joven alguna vez, fui adolescente alguna vez. Y entonces llegaba a Philips la información de los Beatles, por ejemplo, revolución total de la música a nivel mundial, y llegaba el rock nacional que empezaba a ocupar cada vez más espacio, con por ejemplo Bob Day, que es de los autores de esta canción, y bueno, que estaba, qué sé yo, Sui Generis, y después con el tiempo vino Serú Girán. Entonces, lo que cantábamos eso. Pero, sin pretenderlo y sin quererlo, la influencia del folclore estaba. ¿De qué manera? Mis tíos cantando folclore en mi casa. Mi abuelo tocando, me acuerdo ya en su época de jubilado, en la vereda de su casa, tocando algunos valsecitos criollos. Mi padre que escuchaba mucha música y escuchaba, por ejemplo, programa folclórico. Entonces, de a poquito vos tenés las dos informaciones, la de tu edad
y la que viene de tu familia. Por eso yo siempre digo que muchas veces los jóvenes no eligen la música que escuchan. Hay una influencia muy fuerte para que escuchen solamente eso. Y desconocen la música popular que los identifica porque no les llega de una forma o de otra. A mí me llegó por esta influencia familiar, por esto de escuchar, ¿sí? Entonces después empieza a aparecer lo del folclore. Y me acuerdo, qué sé yo, bueno, hacía, por ejemplo, un repertorio, cuando empiezo con el folclore, un repertorio del norte del país. No sé, a ver... El cielo está enlutado, folclore, de los fronterizos, ¿de qué? Hasta que yo me encuentro con lo que también te conté con el Campamento Latinoamericano de Música Popular. Sí. Donde el que venía de Chile mostraba su música, el que venía de Uruguay mostraba lo suyo también. Y yo no podía estar contándole a ellos sobre una samba o una chacarera que es más propia del norte de nuestro país, si yo soy de Mendoza. Entonces ahí a mí me cae una ficha muy fuerte, muy importante, que necesitó un tiempo de maduración. No sé si has escuchado la frase esa que dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Es ni más ni menos que mostrarte tal cual sos en todos los aspectos y fundamentalmente culturalmente. Entonces ahí empieza a aparecer la música cuyana dentro de un contexto de música latinoamericana. O sea, estamos en un continente que tiene su música, estamos en un país que está dividido regionalmente, musicalmente hablando, y de esas regiones yo pertenezco a una. Entonces yo tenía que tratar, humildemente, pero de insertar lo mío, la música de la cual a mí hablaba de mí, en ese contexto de Latinoamérica. Y me acuerdo, por ejemplo, con una mañanita mendocina, acequia mojando el alma. Mira qué frase. Mañanita mendocina, acequia mojando el alma. Ya cuando yo nombraba la palabra acequia tenía que empezar a contarle a los demás qué significaba las acequias, porque las acequias son propias de Mendoza, de San Juan, pero no son propias de todo el país. En el resto del país, sobre todo en la pampa húmeda, ellos tienen la lluvia naturalmente. Nosotros para regar los viñedos necesitábamos las acequias. Ahí empezás a pintar tu aldea. Ahí empezás a contarle vos a la gente qué sos, ¿sí? Y entonces ahí se empieza a definir el estilo. Y no es que yo haga solamente música cuyana o de mi lugar, pero sí que tenga que ver con lo de uno, que sí tenga que ver con tu propia identidad, con tu Philips, del lugar donde nací, con tu Junín, el lugar de donde yo vivo, y con tu región, que es la región de Cuyo, ¿sí? Y sin tener miedo de lo que uno va a hacer musicalmente ni poéticamente hablando. Después con el tiempo empecé a crear yo canciones, muy tímidamente, ¿no? Pero había un repertorio que uno necesitaba sacarlo. Y mira, una de las canciones que a mí más satisfacciones me dio, tiene un poema de un poeta de Rodríguez Peña que se llama Oscar Alberto López, con un gato cuyano de don Glicerio Ortiz Ponce, un músico ya fallecido, que hablan de Junín. Y entonces cuando yo cantaba esto, tiene un poema muy bonito que dice: cuando pases por mi pueblo, déjame de regalo tu palabra, que mis ojos de sueños trasnochados esperan tu llegada con el alba. Si es por la mañana, cuando el sol en la viña despierta a la esperanza, junto al fogón te cebaré un mate y capaz que te cante una tonada. Si es cerca del mediodía, en el patio habrá una silla, un plato y una copa. Beberemos un vino y en la mesa larga te contaré leyendas de Junín, de Mendoza. Si por el sendero de la tarde tus pasos siguen al sol camino hacia el Ande, mi casa y mi mano estarán abiertas y a tu llegada se inclinará un sauce. Si pasas por mi pueblo, no lo olvides, tengo un pan, un vino y un poema. Cuéntame de tu sueño caminante y un lecho de viñas
te dará mi tierra. Y ahí empezaba. Junín de mi Mendoza, quiero cantarte. Vos decías Junín de mi Mendoza y ya tenías que empezar a contar. Después de esto, ¿dónde es Junín? ¿Cómo esto de la viña, del sol, vos viste que el poema lo dice todo. Sí. Ahí se empieza a gestar el estilo. ¿Y con qué artista desearías componer una canción? O sea que yo me he estado dando los gustos con compositores como Víctor Hugo Cortés, que es también de acá de la región. Él es de la zona de Illagnoni, talentosísimo creador. Eduardo Guajardo, otro talentoso creador, es ya de la provincia de Santa Cruz. Y Carlos Guzmán, Charly Guzmán, de Villa Mercedes. Y alguna que he intentado yo musicalizar. En eso todavía voy muy despacio. Pero ¿con quién me gustaría? Lo que pasa es que siempre he mirado con mucho respeto a los grandes creadores. Hasta con timidez también, si se quiere. Y me da no sé qué, viste, ir con un texto a Jorge Viñas, por ejemplo. Jorge Viñas es uno de los últimos grandes creadores de nuestra región y de nuestra provincia. Pero a Jorge sí me gustaría. ¿Por qué? Porque a mí me animó un comentario de él acerca de un par de canciones mías que grabó otro músico con textos míos y que él ha elogiado los textos, pero no a mí, sino lo ha elogiado delante de otra gente. Eso hace que el comentario sea sincero. Sí. Y en función de eso, bueno, me animaría a alguna vez a arrimarle algún texto. ¿Y cómo fue tu última producción? ¿Alguna anécdota que contar? Muchísimas. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho también esto no te lo conté, el trabajo de investigación. La música, sobre todo la música popular, tiene que tener un compromiso permanente de poner en relieve, de hacer visible todo lo que hace a un pueblo. No tiene que ser un mero entretenimiento nada más. Tiene que siempre dejar un mensaje. Y entonces, esa tarea a mí me gusta mucho, de escarbar, de hurgar en distintos espacios y en distintas situaciones y tratar de publicarlo de alguna manera. Nosotros con los músicos tiene que ver con el disco compacto, ¿no es cierto? Y la última producción es un trabajo que hice con otro músico sanmartiniano, que ahí nos unimos para este trabajo, que es una investigación y puesta en valor de la obra de Félix Dardo Palorma, que queríamos que tuviera mucho más que las canciones conocidas. Por ejemplo, si yo te digo Palorma, a lo mejor a vos no te suena el nombre como tal, pero si yo te digo para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago, esa canción la has escuchado seguramente en alguna fiesta de la vendimia, ¿sí? Es un ícono esa canción. Pero si hacíamos solamente eso, hacíamos una cosa fácil, un disco fácil. Y nos propusimos con Oscar investigar, porque Félix es autor de una obra muy grande, entonces tratar de buscar esas canciones que no se conocían y grabarlas en este disco. Y una de las, de las tantas anécdotas de este trabajo, anécdotas maravillosas, es que, por ejemplo, nosotros, se me viene a la memoria, la familia, el hijo sobre todo, nos ayudó muchísimo con darnos este material, pasarnos este material que estaba oculto. Y dentro de los 3 libros de poesía que editó Félix, había un poema que nosotros queríamos incluir. Cuando estoy hablando, ese poema teníamos un artista invitado para grabarlo. Cuando me acuerdo que era un día jueves que lo grabábamos, yo el miércoles, el día anterior, estaba hablando con el hijo y le conté, se me da por contarle, de que al otro día grabábamos un poema. Y él me dice, qué linda milonga, ¿no? No digo, ¿cómo milonga si es un poema del libro? No, me dice, mi padre de ese poema después creó una milonga. Y le digo, ¿dónde está grabada? No, dice, no la grabó profesionalmente. Y bueno, pero ¿y cómo sabemos el audio? ¿Cómo sabemos la melodía? Y me manda una grabación casera
vos sos muy jovencita, pero hace unos años atrás existían unos grabadores, una cosa así, ¿no? En casa, que era a cassette. Sí. ¿Sí? Entonces te servía para escuchar radio, te servía para escuchar la música que venía antes en cassette, pero también tenía la posibilidad de grabar. Entonces hacían grabaciones caseras. Y en una oportunidad Palorma ha estado en una guitarreada, en una farra, y se le dio por mostrar eso. Y hubo uno atento y ¡prac! Apretó el rec. Y grabó eso que es único y que después nosotros hicimos una versión. Estamos muy orgullosos de eso porque vos imagínate que eso es un documento. Esa grabación, ese audio que no... Es más, se escucha el ruido de una moto que pasa, porque están de joda, están en una farra. Y fue un documento que a nosotros nos permitió hacer uno de los más grandes aportes con este disco. ¿Y cuándo sacaste tu primer disco? ¿En qué lugar y dónde fue? Mi primer cassette. Volvamos para atrás, en el tiempo. En el año 93. En el año 93. Un cassette, porque en ese entonces se grababa ¿cómo se le llama? El formato en el que se escuchaba música era a través de los cassettes. Una cinta magnética. Y ese fue en el año 93. Se llamó Por Mientras Tanto. Mirá el nombre. Pero ¿por qué por mientras tanto? Una especie de decir, yo he grabado esto, o sea, este es mi presente, mientras tanto sigo buscando el camino. Así que eso fue en el año 93, que tuvo, en la tapa una imagen de un dibujo de mi gran amigo de la infancia con el que cantábamos juntos en Philips. Y entonces eso me permitió empezar a sonar en las radios, empezaban las radios en FM, y parece que esto fuera de hace 3 siglos atrás, con todo el avance de la tecnología, y no, te estoy hablando de hace 25 años, en el año 93, el 20 de marzo, ese sí me acuerdo con fecha y todo, el 20 de marzo lo presenté ese trabajo en el Club 25 de Mayo de Philips. ¿Y te ha interesado otro tipo de música, otro estilo de música? Yo soy de escuchar mucha música, yo no me quedo solamente con el folclore, porque además me perdería cosas maravillosas. Por ahí el rock dejé de escucharlo un poco, y lo escucho obviamente porque mis hijos escuchan rock, ¿no es cierto? Yo me quedé, por ejemplo, hasta Serú Girán, por ejemplo. Para mí, mi humilde opinión es una de las bandas, es la banda más importante que existió en el rock nacional, ¿no? Y siempre hablando de los gustos, que es muy personal de cada uno. Pero me gusta escuchar buen cuarteto, me gusta escuchar buena cumbia. De hecho, yo tengo en mi discoteca en casa, debo tener más de, 40 o 50 discos de cumbia colombiana, de parte de alguna gira que hice por allá, y me traje mucha música, porque la cumbia para los colombianos es el folclore nuestro, es el folclore propio de ellos, ¿no? Algo de música clásica, sí me gusta escuchar mucha música latinoamericana. No me encierro solamente en el folclore, porque además te perdés muchas cosas maravillosas que hay en cualquiera de los estilos. Sí. La música tiene que ser buena, y de ahí después cada uno elige, ¿no? Obviamente a la hora de interpretar yo me vinculo más por la música folclórica, ¿no es cierto? Pero bueno, si tengo que escuchar, escucho de todo. Y si te llegaras a aburrir de la música, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Pero es que no sé lo que tendría que pasar para que uno se aburriera. Porque te digo esto, yo te hablé de convencimiento al principio. Yo te dije de la seguridad y del compromiso que uno tiene por lo que está haciendo. Y yo por lo que estoy haciendo va mucho más allá que de la parte económica. De hecho, lo que menos se gana en esto es plata. Yo necesito trabajar de otra cosa para seguir en esto.
Por suerte está vinculado al ámbito de la cultura o de la música, porque soy docente de música en algunas escuelas, escribo para la revista Tiempo del Este con esto que te decía de la página cultural. Pero no sé si te podría responder esa pregunta porque no sé qué tendría que pasar, tendría que ser una desilusión. Y he pasado por crisis, yo he pasado por crisis de plantearme si seguía en esto o no. Y una no hace mucho tiempo, hace 12 años atrás, ¿sí? Que fue, y ¿sabés qué me saca? Precisamente me saca la música. De ese momento muy crítico de que uno lo ve todo negativo, de que te cuesta tanto hacer las cosas, de que siempre tenés primero un no por el hecho de ser del pueblo y del lugar, paro un poco y aparece la carrera, la licenciatura en música popular en la Universidad Nacional de Cuyo, con 40 y tantos de años. Y me inscribí y me puse a estudiar música. O sea, la música me sacó de ese momento difícil. Y bueno, y ahora y acá estoy. Por eso digo que, no sé. Y lo que me gustaría hacer, ya no estoy para eso, porque me gustaría jugar al fútbol. No, la verdad que no te sabría responder, me has sorprendido con la pregunta. ¿Y qué tienen en común estas 3 carreras que has elegido? ¿Qué tienen en común? Precisamente que todas están vinculadas a la cultura popular. Insisto con esto, cuando yo hablo de cultura popular, no hablo de cultura de masas, ¿sí? Pero sí de algo que es una tarea que hay que hacer porque hay que dejarla. Hay que dejarla sobre todo para los que vienen. Yo en la escuela, por ejemplo, a los chicos, yo tengo el primer año de la escuela secundaria en música. Entonces yo termino el año trabajando con ellos la composición y la creación de música popular folclórica. Cuando vos le decís esto al principio de año te quieren matar. Cuando vos le haces ver de que una canción los está pintando, los está reflejando, ven la cosa de otra manera y después se terminan sintiendo orgullosos porque dicen, ajá, esta la hicimos nosotros. ¿Sí? Entonces uno tiene que despertar eso. Y no con el tema de que dejen lo que están escuchando. Insisto en que deben conocer lo que los identifica y los representa como comunidad. Cada uno de nosotros tiene un documento de identidad. ¿Sí? Yo me llamo Roberto Oscar Mercado. Tengo mi número de documento. Esa es mi identidad personal. Pero después tengo un panorama cultural que me representa como sociedad, como comunidad. Y que no es la cumbia, ni el cuarteto, ni la chacarera, ni el tango, ni la música latinoamericana. Es la música cuyana. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Esas son 2 cosas aparte. Pero uno no puede desconocer que esto que te canté recién, mañanita, mendocina, una tonada, es nuestro ADN, es nuestra identidad como sociedad. Eso debe saberse. Eso debe saberse y debe conocerse. Y después cada uno elige, ¿eh? Eso es lo más importante para poder elegir, es saber qué estás eligiendo y tener todas las cosas sobre la mesa. Ahora, si te ponen una sola, terminas eligiendo en función de lo que después ignorás el resto. Eso por un lado para las escuelas. En la música, bueno, ya te lo conté todo. Sí. Y en la parte periodística también te conté. O sea, a mí no me interesa hacerle una entrevista a los nocheros, a Soledad. No porque no la merezcan, pero ellos ya tienen ganado una presencia a nivel nacional. Ya son conocidos. A mí me interesó, por ejemplo, hace unos años atrás hacerle una entrevista a un tal Javier Díaz, que estaba estudiando cine o que estaba por presentar una película. Y a Javier Díaz lo conocía ¿quién? Su familia y sus amigos. No el resto de la zona este, de que una persona del lugar estaba estudiando cine, imagínate. Puede ser una cosa loquísima. ¿Por qué? Si es su proyecto de vida. Me interesó hacerle una nota
a un señor que nunca, se me están viniendo a la mente distintas entrevistas, por ejemplo a un señor Morelo, obrero de viña toda su vida, de la central ahí en Rivadavia, que le gustaba crear canciones y tiene una cantidad de canciones impresionante y nunca se subió a un escenario. Y esas cosas que no tienen derecho a conocerse. Y vuelvo a esto de rescatar, de poner en valor, de que las cosas que da el lugar y que por suerte son muchas, tienen que conocerse. Yo me sentiría muy mal haciendo una entrevista de alguien que ya todos saben hasta los pormenores de hasta qué hora se cuestan, ¿me entendés? O qué les gusta comer. ¿Sí? Me interesa muchísimo eso y como ves todo va en una misma dirección, todo va en función de la cultura popular.